¿Cómo se combina tu responsabilidad que Dios te ha dado para hacer algunas cosas y prepararte para el futuro con la suerte o con la providencia? ¿Cuál es el principio de casualidad o de causalidad sobre el cual debemos vivir? De eso vamos a conversar el día de hoy. Bienvenidos a El Reto de Hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un fuerte abrazo desde El Reto de Hoy. ¿Cómo estás, Julito? Estoy bien en el reto de hoy, Eso, como acabas de decir. Qué alegría estar aquí, mira, compartiendo un día más, día martes, con un tema poco raro, te voy a decir. Entonces, aquí vamos a ir a... ¡Prepárate! Sí, prepárate. Se llama la serie que estamos desarrollando. Hablando ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la responsabilidad que tenemos los creyentes, yo creo que los seres humanos en términos generales, pero los creyentes en particular, para estar preparados para las eventualidades que nos suceden, las eventualidades críticas sobre todo, porque cualquiera se prepara para vivir bien, o sea, yo no quiero preparar para irme a dormir, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de estar preparado para las circunstancias difíciles de la vida. Mira, yo te tengo que hacer una pregunta porque es un tema que no es un tema tradicional, no estamos hablando de la fe, no estamos hablando de la oración, no estamos hablando de leer la Biblia, estamos diciendo... pero tiene que ver con fe, oración y leer la Biblia. Ok, eso quiero llegar. Este es un concepto que estamos compartiendo de nuestra mente o es extra bíblico, o realmente esto viene, yo entiendo, no necesariamente de un versículo, de un pasaje como hacemos en algunas ocasiones, pero es un pensamiento bíblico. Es un pensamiento de Dios. Dios nos ha puesto en esta tierra para ser responsables de nosotros mismos. O sea, no es que Él nos va a cuidar para cada paso que dé. Yo entiendo, hoy vamos a hablar un poco sobre suerte, espero yo, y la diferencia entre suerte y providencia divina, y la diferencia entre casualidad y causalidad, que creo que son realidades de los seres humanos. Pero si tú vas a la Biblia, hay muchísimo en la Biblia sobre toma de decisiones. De hecho, yo creo que tú estarías dispuesto a decirme que sí, y si no, vamos a ver cómo te convenzo, de que un gran porcentaje de la Biblia es acerca de sabiduría. Claro, me dijiste más que sí, me dijiste claro. Sí. Y la sabiduría es la toma de decisiones en la vida para salir bien. Con base en los principios bíblicos. Por supuesto, o sea, de hecho, al comparar la sabiduría humana con la sabiduría divina, la sabiduría humana... check. No, sabiduría humana, y la sabiduría divina, check. Esto es bueno por lo que están en la radio. Mira, cuando hablamos lo hemos dicho en otras ocasiones, quizás mover a las cosas, los pasajes más claros. ¿Debemos mentir? No, la Biblia es súper clara en eso. ¿Debemos cometer infidelidad? No, la Biblia es súper clara. Pero a veces me voy del país, o me cambio a este trabajo, o me caso con esa persona. Son decisiones de sabiduría, que no son a veces tan fáciles de decir sí o no, pero nos basamos en principios bíblicos. Y no hay tal cosa como un sí para todos. Sí, correcto. Ni un no para todos. Hay algunos que no deben casarse. Entonces es relativo, es la aplicación a tus circunstancias reales, los principios absolutos de la Biblia. Entonces, en ese contexto, ¿emigro o no emigro? No es lo mismo para cada persona. No es lo mismo para cada persona. Dice que el 1% de los salvadoreños se va cada año. ¿Tú sabes eso? Emigran de El Salvador cada año. 1% de la población. Hemos perdido 30% en los últimos 30 años. Qué tremendo. Por esa razón, si tú vas a los libros de sociales de hace 30 años, tenemos la misma cantidad de personas que tenemos ahora. Básicamente. O, por ejemplo, pero allá afuera, Honduras. Saludos a todos los hermanos lejanos. Saludos a nuestros hermanos hondureños. Tú sabes que Honduras... Campus Digital, viene Campus Digital. Entonces ya te vamos a contar estos días. Mira, tú sabes que Honduras tenía la mitad de la población que El Salvador, y ahora tiene casi un 50% más. Hace 30, 40 años. Es tremendo. Ahora, esto de preparémonos, estamos diciendo, el pensamiento viene de la Biblia, pero en campos específicos. ¿Podemos ver algunos ejemplos de estos campos? ¿O cómo quisieras que
que profundicemos en el pensamiento. Yo creo que antes que nada tenemos que terminar de entender cómo funciona esto, cómo funciona la responsabilidad para estar listos para el futuro. Y que dejemos de argumentar, porque cuando yo te dije ayer que era mi carga, es porque yo veo la frustración de muchos cuando las cosas no salen bien y la pronta búsqueda de echarle la culpa a algo o a alguien. Que no soy yo. Que no soy yo, que no soy yo. Y entonces lo que sucede muchas veces es que siguen tropezando en la misma piedra. Sí. Y entonces es bien fácil decir, tú sabes, ¿verdad? Steve, que tenemos que traer a Steve a un programa, tenemos mucho tiempo no tenerlo. Sí. Pero Steve siempre nos pregunta, siempre nos pregunta, a mí me ha preguntado por muchos años, sobre algunos formatos del castellano. Y entonces en el castellano yo puedo agarrar esta piedrita que tengo aquí, ¿verdad? Y entonces si yo hago esto, digo, se cayó la piedra. Ajá. Pero la piedra no se cayó. Yo la solté, yo la boté. Es mi responsabilidad. Pero en el castellano es bien fácil liberarte de esa responsabilidad. En inglés no puedes hacerlo. Me aplazaron, me aplazaron en el examen. Sí, No, ahí sería una responsabilidad de otro, ¿verdad? Pero... Pues sí, pero así, me aplazaron el examen. Ajá. O aplacé el examen. No, me aplazaron el examen. Y sin embargo decimos, pero pasé el grado. Sí. Porque cuando se trata de algo que sale bien, entonces yo agarro la responsabilidad inmediatamente. Pero cuando es algo que sale mal, entonces quiero ver cómo me desembarazo de la culpa. En el caso de los adultos... ¿Cómo me desembarazo? Esta es una expresión interesante. Es desembarazarse, claro. Pero es eso. En el caso de los adultos, bien a menudo es atribuido lo que salió mal a la mala suerte. Sí. O sea, o al diablo. O al diablo, en el caso de los cristianos, ¿verdad? El diablo me hizo hacerlo. O sea, uno dice, ya está difícil eso, está poseído. O sea, y la respuesta es no. La respuesta es que yo no tenía todos los elementos ordenados en el momento correcto, y entonces cuando vino la crisis, se cayó. Mira, se cayó. Pablo le dice ahora no recuerdo quién se lo dice, pero le dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. No le dice, ojalá que Dios haga morir lo terrenal en vosotros. Dice, ustedes tienen que hacer morir lo terrenal ustedes. Es responsabilidad. Y hace el listado de las cosas. Es responsabilidad humana. Sí, es responsabilidad. Ahora, perdón, antes de que avance, porque a mí me preocupa una cosa. Pero quiero darte una última analogía. Ponerla en tu mente. Me gusta ver... en mis tiempos de ocio, ¿verdad? No tengo chance a veces de ver una película completa, entonces agarro Instagram y empiezo a ver a scrollear. A scrollear las historias, las stories, ¿verdad? O los reels. El otro día vi uno en el cual lo vi, duraba como 15 segundos y yo no entendía cuál era el punto del reel. Había un albañil, latinoamericano obviamente, desarmando una columna, que sostenía como una pared, que era la entrada de una puerta, y entonces estaba desarmándola con una almádana, que aquí la gente le dice almágana, con G, ¿verdad? Una almádana. Y entonces estaba golpeando y yo vi cómo la iba desarmando y yo dije, qué raro este reel, ¿verdad? Y dije, ¿por qué han puesto esto? Hasta que vi lo que alguien había escrito y decía, qué triste invertir el dinero de tu casa y darte cuenta que el ingeniero que la construyó no puso acero que reforzara las columnas. Hierro. Ajá. Entonces cuando vi realmente lo que estaba haciendo, estaban desarmando... Una columna sin hierro. Una columna sin hierro. Que no era un ingeniero. Pues sí, ¿verdad? Entonces... Ni siquiera un maestro de obra. Pero entonces, qué tremendo. La columna se veía bien. Sí. Y a saber cuántas veces alguien pasó debajo de esa puerta sin pensar lo que ahí podría pasar. Pero en un temblor, eso se habría venido para abajo. Sí. Entonces, no es mala suerte. Muchos de nosotros hemos construido casas sin hierro. Ok. Mira, el mismo ejemplo que tú estás poniendo es el que aparece del que construyó sobre la roca y el que construyó sobre la arena. Sí. ¿Verdad? Porque a los dos les pasan las mismas circunstancias. Vienen los ríos, vienen las tormentas y dan con ímpetu, pero una permanece firme y la otra no. Ahora, te voy a decir que me preocupa de lo que estamos hablando. Que alguien pueda entender, o sea que lo que ustedes proponen es lo que llamaríamos conductualismo. Si yo actúo de esta manera, entonces los resultados van a ser estos. Y en esa ecuación sacamos a Dios de la jugada. ¿Qué quiero decir con esto?
que si un creyente sigue los pasos que estamos, o que la Biblia propone, y un no creyente los sigue, va a tener los mismos resultados. En algunos casos sí, en algunos casos sí. Yo creo que Entonces, ¿dónde interviene Dios en esta parte? Yo creo que interviene en primer lugar en dar los pasos. O sea, el conductualismo difiere de la obediencia bíblica en que el conductualismo no depende de las instrucciones de Dios. Sí. Cuando la Biblia te dice que debes tratar a tu esposa como vaso más frágil. Como vaso más frágil, y que no debes ser áspero con tu esposa, y que debes ser el líder de tu casa, y que tienes que crear tus hijos. O sea, y sigues todos los pasos, eso termina bien. Sí. Y termina bien casi en todos los casos. Termina bien porque son las instrucciones que Dios te dio. Entonces hay un elemento de fe en seguir las instrucciones que Dios me dio. Ahora, a veces, siguiendo las instrucciones que Dios me da, las cosas no salen bien, y la providencia de Dios puede intervenir. No es suerte. Y por eso yo creo que hay una diferencia entre suerte, y yo tenía aquí la definición de suerte hace un ratito, sí. y yo no sé ahora si la guardé o no la guardé. Aquí está. Suerte es el encadenamiento de los sucesos considerado como fortuito o casual. Sí. Casual. Tú sabes que en la Biblia solo hay 2 ocasiones en las cuales se usa la idea de casualidad. Bueno, tú sustentas mi suerte, dice la Biblia. Pero casual. Ya vamos a ir a la idea de suerte. Okay. Casual, dice Números, sí. Si casualmente alguien empuja a otra persona y lo mata, una circunstancia fortuita, hay que juzgarla de una forma diferente que si hay dolo, premeditación y alevosía, sí. ¿Verdad? O sea, pero si es... si casualmente era tu suegra. Qué bárbaro. Si casualmente era tu enemigo. Mucho te sale eso, qué barbaridad. No. Yo quiero mi suegra. Es culposo, ¿verdad? Sí. No es doloso. Pero luego en la otra ocasión es cuando aquel hombre encuentra a Saúl muerto y le va a decir a David, fíjate que yo casualmente iba pasando y encontré a Saúl muerto. Saúl que estaba tirado, yo lo terminé de matar. Ajá. Entonces, y todo es mentira. Grave error. Ni es casualidad, ni es nada. Entonces, termina remuerto el hombre. Entonces, la idea de casualidad no está en la Biblia. Ajá. La idea de causalidad, claro, está por todos lados. Claro. O sea, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, y te podría dar 20 o 30, que no es conductualismo, 20 o 30 pasajes que dicen, si tú haces esto, va a pasar esto. Claro. Si tú no haces esto, va a pasar esto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo 30 Dios? Pasajes. Solo en 5 o 6 capítulos de Proverbios encontrás 30 pasajes. Entonces, tú vas a agarrar, lo que tienes que hacer es agarrar las instrucciones de Dios donde te ha dicho hacer esto para evitar que pase esto otro. Una parte de esto es prepárate. Prepárate para lo que viene. O sea, prepárate. Todos nosotros vamos a estar algún día de pie en el tribunal de Cristo. Sí. Y ojalá que lleguemos a ese pasaje, 2 Corintios 5, para que demos cuentas de lo que tenemos, lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Dice 1 Corintios capítulo 3, todo lo que hacemos va a ser probado por el fuego. Otra vez más, en la idea del tribunal de Cristo. Sí. Entonces, más nos vale escoger los mejores materiales para que esto termine bien, para que lo que hacemos no sea en vano. Sí. O sea, y pueden ver por un montón de pasajes que dice lo mismo, hay una no casualidad, hay una causalidad sí. en la vida. Sí. Sin embargo, a veces Dios puede intervenir. Dios puede intervenir y puede intervenir providencialmente. Providencialmente ahora estamos diciendo que Él toma la decisión de ir con su gracia, porque aquí tendría que ser la gracia, de intervenir a favor de alguien, aun cuando no ha hecho los elementos que provoquen una causalidad específica. Sí, y porque algunos de estos procesos de causalidad, o sea, donde yo hago algo y debería pasar algo más, intervienen las voluntades de otras personas. Sí. Si tú tratas muy bien a tus hijos, los crías muy bien, pero a veces los hijos no salen tan bien. ¿Y por qué? Y uno podría decir, pero yo hice todo lo que tú me dijiste. Pero hay un elemento volitivo de la voluntad de tus hijos. O sea, sí. no podés meterlo. Entonces, ¿qué hace Dios? Algunas veces providencialmente interviene.
interviene. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 33, que probablemente es el pasaje más conocido en cuanto a la suerte. Dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Sí. O sea, los judíos en el Antiguo Testamento usaban la suerte como un elemento, pero decían, la suerte realmente no es un elemento, no es como nosotros lo entendemos ahora, no es al azar, no es fortuito, sino que aún la suerte, que es la intervención en este caso de Dios en los negocios del hombre, si puedo decir así, es porque Dios está buscando hacer algo. Ahora, yo te propongo algo, porque estamos ya cortos de tiempo, pero necesitamos aterrizar este concepto en algo, porque si no, no sé si hoy o el resto de la semana, porque yo entiendo el concepto, pero creo que es mucho más fácil de digerir si vemos ejemplos específicos. Ok, yo solo voy a cerrar el concepto, Okay. el concepto. ¿Cuál es el problema con todo esto? Depender de la suerte. Ese es el problema. Depender de la providencia. ¿Qué nos manda a hacer Dios? Ser obedientes con los principios de causalidad que Él nos ha dejado. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero aquel que dice, yo voy a vivir justito, ¿verdad? O sea, no voy a ahorrar nunca. Voy a tratar de vivir, si yo gano 100, voy a gastar 100. No voy a gastar 101 porque eso es violar el principio de mayordomía que Dios me ha dado. Pero voy a gastarme hasta el último centavo. Mira, ¿y cuando no tengas para que tu hijo se enferme? No, ahí voy a depender de Dios. Eso no es la forma correcta de vivir la vida. Una pregunta, ¿tú dirías que esa forma de vivir la vida es tentar a Dios? Porque tú sabes que hay un pasaje en Números, no me acuerdo dónde está, pero hace referencia al Pentateuco, cuando dice, está en 1 Corintios, cuando dicen que... 1 Corintios 10. Así, 1 Corintios 10, cuando le dice que no, que lo que pasaron los israelitas es para que no murmuremos como ellos murmuraron y que no tentemos a Dios como ellos tentaron, porque que dice que no está escrito, que está escrito para nosotros que hemos alcanzado los finales de los tiempos. Y ahí uno de los que menciona es tentaron a Dios. Sí, aunque yo creo que en 1 Corintios 10 la referencia que hace al libro de Éxodo y al libro de Números no necesariamente tiene que ver con este tipo de tentación. Yo creo que es lo que está diciendo, es porque creo que aquí podríamos hablar del pecado. O sea, hay algunos que han abusado de la gracia de Dios. Sí. O sea, Dios, de plano. Aquí entras en eso. Aquí estás entrando en la materia. Entonces, yo trato mal a mi esposa, yo sé que eso está mal, pero... En la gracia de Dios. En la gracia de Dios, Dios no me castiga y la vuelvo a tratar mal. Y entonces hay un momento en que ya lo agarro como que es deporte, ¿verdad? Y ahí creo que es este caso. La causalidad a veces no sucede, porque esto debería terminar muy mal. Y a veces entra en la voluntad de si tenés una buena esposa, entonces la buena esposa hace que el matrimonio pueda seguir funcionando. Pero ahí sí es tentar a Dios. Sí, eso es tentar a Dios, porque voy a decir, es tentar a Dios y es jugar con tu futuro. Porque lo que Dios va a hacer es, no va a intervenir. O sea, no va a intervenir. Va a llegar un momento en que no va a intervenir. No va a intervenir. Es cuando alguien hace esto, ha creado, para repetir una frase de estas últimas semanas, ha creado una idea falsa acerca de un Dios verdadero. Entonces, es decir, yo creo que Dios se va a meter, la gracia de Dios, pero no hay nada en la Biblia que lo diga. Entonces, estos días que vienen, aterricémonos en algunos conceptos. Me parece. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que la vida, ni la vida cristiana de la vida que no es cristiana, debe ser vivida sobre la base de la suerte, ni de la providencia de Dios, ni de cualquier idea que implique que yo puedo ser desleal a los principios que Dios me ha pedido que sea leales, a los principios de causalidad. Dios me da algunas órdenes, tengo que cumplirlas. Si Él toma la decisión de intervenir, qué buenísimo, excelente, Él es el rey, es soberano y debe hacer las cosas. Pero mientras Él no nos diga otras cosas, mientras Él no nos diga otra orden contraria, lo que nos toca a nosotros es prepararnos para lo que viene en el futuro. Ok, me gusta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que te prepares, pero para eso necesitas conocer tu Biblia. No hay otra fuente para entender la voluntad de Dios y esta causalidad de la que hemos hablado el día de hoy. Una vida ordenada es una vida preparada para el futuro. Entonces, quizás por allí comencemos el día de mañana. Ok, que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora.
Si tienes preguntas o inquietudes sobre lo que acabas de escuchar, escríbenos un inbox en nuestra cuenta de Facebook y únete a la conversación de Julio e Iván por las redes sociales o cada día a las 7:30 de la mañana por esta misma estación en El Reto de Hoy.